Esto es El Alarido. Hoy te presento la historia de El fantasma del burdel. La ciudad de París es sin lugar a dudas una de las ciudades más bellas del mundo, pero en sus calles y en sus casas albergan historias aterradoras y muy misteriosas. Marie nació en el seno de una casa rica a principios del siglo XX, en una zona llamada Rive Gauche, pero nació en ese lugar porque ahí trabajaba su madre y prácticamente a los 2 días de nacida, la pobre Marie quedó huérfana. Nicole era muy bonita y era parte de la servidumbre. Su belleza cautivó al hijo del dueño, llamado Jules, que la conquistó y la embarazó, pero nunca dio a conocer que él era el padre de la criatura que venía en camino. En muchas ocasiones le pidió a Nicole que abortara, pero ella se opuso rotundamente, pidiendo que se hiciera cargo de ella y del bebé que estaba por nacer. Pero si sus padres se enteraban que él era el responsable, lo iban a desheredar, lo tomarían como una vergüenza que un hombre de tan alta sociedad estuviera enredado con una mujer de la servidumbre. Pero a pesar de las mentiras, jamás pudo ocultar la verdad ante sus padres, que decidieron poner una solución y evitar el escándalo. El dueño de la casa mandó matar a Nicole y envió a Jules a estudiar al extranjero. La pequeña Marie pasó los primeros años en la casa y posteriormente fue llevada a un convento, donde comenzó a instruirse y fue preparada para la servidumbre de otras casas ricas. Una vez que tuvo la edad suficiente, fue enviada a uno de esos domicilios para que trabajara y comenzara a pagar lo que el convento había invertido en ella en su educación, vestido y comida. Dentro del convento, Marie hizo buenas amigas, sobre todo con un par de monjas, ya de edad avanzada, que en algún momento le contaron su historia, situación que le comenzó a crear un carácter muy fuerte. Marie estuvo trabajando en varias casas y con el paso del tiempo logró establecerse en una de ellas, justamente en el barrio de Rive Gauche. Siendo un hombre ya maduro, Jules regresó a París para hacerse cargo de los negocios familiares. Sus padres habían muerto años atrás, pero sobre todo para hacerse cargo de Marie. Estaba muy arrepentido de haberla abandonado, pero sobre todo se sentía culpable del asesinato de Nicole, sin que él hubiera podido hacer algo para evitarlo. Comenzó a investigar el paradero de su hija, primero en el convento y luego en varias casas donde había trabajado, hasta que por fin dio con ella. Una tarde Jules llegó a la casa en busca de su hija. No sabía con qué se iba a encontrar. No sabía cómo explicarle la atrocidad que se había cometido contra ella y también contra su madre. Marie fue llamada a una pequeña sala. Sus actuales patrones conocían perfecto a Jules. A final de cuentas, pertenecían a la alta sociedad, por lo que le dieron esa facilidad para que pudiera hablar con ella. Marie entró sin saber qué era lo que estaba pasando, cuando escuchó la aterradora historia de su vida. Ella ya sabía que su padre había escapado, pero no sabía que su madre había sido asesinada. Esa parte de la historia había sido desconocida por las monjas que eran amigas de ella. Marie no le quedó otro remedio que ponerse a llorar e insultar al hombre que tenía enfrente. Jules entendió perfectamente la situación y le pidió que lo dejara recompensar en algo su dolor y en algo su crimen. Luego de pensarlo un poco, Marie aceptó la propuesta de Jules y él le ofreció una muy buena cantidad de dinero y una de las propiedades de la familia.
De la noche a la mañana, Marie había pasado de ser parte de la servidumbre a tener una buena propiedad, una casa de 2 plantas con unos 8 cuartos, un par de estancias grandes en los 2 pisos, un comedor para unas 15 personas en la misma mesa y un par de jardines. Los primeros años con las monjas fueron muy duros para Marie. La disciplina fue a rajatabla y las restricciones siempre estuvieron presentes, por lo que ahora al fin se sentía libre. Marie sabía que a esa casa tenía que sacarle mucho provecho. En primer lugar, pensó en hacerla un hotel, pero desconocía del negocio y había que invertir el dinero que tenía, por lo que se dedicó a montar un burdel. Marie había heredado la belleza de su madre y junto con otras chicas a las que ofreció hospedaje y alimentación, comenzó el redituable negocio. Poco a poco, el lugar comenzó a ser frecuentado por grandes personalidades, que además del alcohol les gustaba montar tremendas orgías. Incluso hombres y mujeres fuera de París frecuentaban aquel lugar. Marie se había mantenido al margen de participar en esas fiestas, hasta que conoció a un hombre que le atraía mucho, pero que jamás había solicitado sus servicios. Siempre se había relacionado con otras mujeres. Una noche, Marie se le comenzó a insinuar, dejando entrever que ella a partir de ese día entraría también como una mujer disponible. El hombre aceptó la insinuación y luego de pagar el precio, subieron a una de las habitaciones. El encuentro fue soñado para Marie. Llevaba tiempo deseando a ese hombre, que además había sido muy delicado al estar con ella. Al terminar, Marie se estaba vistiendo, cuando logró ver en el reflejo de la ventana cómo aquel hombre, que minutos antes había sido muy amable y cariñoso, sacaba del saco una pequeña pistola y comenzaba a apuntarle por la espalda. Marie, por precaución de las mujeres que trabajaban ahí, tenía en cada buró de los cuartos unos cuchillos para ser utilizados justo en momentos como este. Así que rápidamente abrió el cajón del buró y sin mediar palabra sacó el cuchillo para clavarlo en la barriga del hombre. Este cayó muerto sin la pistola en la mano. Marie, lejos de sentir culpa, remordimiento o angustia, sintió una sensación de alivio, como si hubiera liberado la verdad de la muerte de su madre. A partir de ese momento, comenzó a darse la desaparición de hombres que iban a esta casa de citas. Pero el asunto no se manejó de manera masiva, ya que guardaban la discreción de los visitantes. Una noche, 2 hombres bebían en una taberna cercana al lugar, y en su plática llegaron al tema de esas desapariciones. Justamente, el patrón de uno de ellos le avisó que iba a ese lugar y jamás lo volvió a ver. Ya con unas cervezas encima, comenzaron a idear un plan para investigar por su propia cuenta lo que sucedía en esa casa. Pagaron la cuenta y se encaminaron al burdel. El plan consistía en que uno de ellos se haría pasar por un borracho y que fingiría que se quedaría dormido, mientras el otro pagaría un encuentro y así ir a uno de los cuartos. El supuesto borracho subiría a escondidas para tratar de averiguar la situación. Al llegar, fue la propia Marie la que abrió la puerta para darles la bienvenida y comenzaron su plan. Al poco rato de convivencia, efectivamente, uno de los hombres fingió dormirse en uno de los sillones, mientras que el otro comenzó a seducir a Marie. Acordaron el pago y se fueron al segundo piso de la casa. De inmediato, el que estaba supuestamente borracho abrió los ojos y muy despacito subió para poder investigar qué era lo que pasaba. Al llegar a la parte superior, no encontró a nadie y solo escuchó a su amigo con Marie. Al terminar el acto, ambos comenzaron a vestirse, pero Marie abrió el cajón del buró para sacar un cuchillo y clavárselo a su acompañante. El hombre gritó y de inmediato su amigo entró para forcejear con ella.
Entre ambos la sometieron para amarrarla y amordazarla. Una vez atada, la hicieron hablar sobre las misteriosas desapariciones. Marie confesó que a los hombres los había matado con el cuchillo y los había enterrado en los jardines de la casa. Una vez conocida la verdad, ambos hombres comenzaron a saquear la casa. Todas las cosas de valor las echaron en un costal que llevaban a propósito, y antes de partir bajaron al jardín a Marie, que se quedó amarrada y amordazada bajo un árbol. Los hombres se fueron de París, no sin antes escribir una carta detallando los crímenes que ahí se habían cometido y en dónde encontrarían los cuerpos de los desaparecidos. Luego de varios días, las autoridades recibieron la carta anónima y se dirigieron a la famosa casa de citas, encontrando a Marie atada a un árbol, muerta de hambre y de frío. A partir de ese momento, la leyenda del fantasma de Marie sigue recorriendo cada uno de los burdeles de París, buscando justicia para su madre. Esto fue El Alarido. Hoy te presenté la historia de El fantasma del burdel. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias por suscribirte a este canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos hasta el próximo video.